Contarles que acá estamos el equipo del Programa de Desarrollo Social de Colunga, que está compuesto por Daniela, que, bueno, no tiene el nombre puesto la Dani, pero ahí puede saludar, está María Eugenia y está quien les habla, yo, Paulina, y la idea de hoy es poder hacer un recorrido por el Fondo Transforma, contarles un poco los criterios para que se entienda sobre todo el sentido, y poder tomar todas las preguntas que ustedes tengan, ¿ya? Contarles que habíamos pensado como la estructura del día, para no estar todo el rato hablando nosotras, es como que yo les voy a dar como una línea como general, vamos a parar, vamos a recoger las preguntas, después vamos a ir a algo más concreto, que es la plataforma, el formulario, vamos a parar y las preguntas de ustedes, y al final también podemos seguir abriendo según los temas como de interés, ¿ya? Entonces, les vamos a pedir que dos cosas. Una, que por el chat puedan anotar quiénes son o la organización de dónde vienen. Y por otro lado, todas las preguntas las pueden ir colocando ahí para que no nos perdamos ninguna, ¿ya? Y lo hagamos más eficiente, ¿ya? Así que vamos a partir. Les preparamos una presentación para ir poniendo como los temas como más. Ahí María Eugenia va a presentar. Ahí estamos. Súper. Entonces vamos a partir con el Fondo Transforma. Bueno, ahí un poco lo que les contaba, cómo tenemos organizado el día para que vayamos conversando. Bueno, contarles brevemente, Colunga es una fundación de segundo piso que se llama, porque más que actuar directamente o hacer intervención en territorio, esa apuesta lo hace a través de las organizaciones de la sociedad civil, ¿ya? Y es, por supuesto que muchas de ustedes son de ahí las que están hoy día reunidas, y contarles que nuestro principal objetivo desde Colunga es a contribuir a la superación de la pobreza de niños, niñas y adolescentes. Entonces, los programas están en esa línea, ¿ya? Y aquí les vamos a ir contando y detallando el desafío, contarles que esta quinta versión del fondo, está Colunga asociado con la Fundación UNEUS también, que están aportando para que este fondo lo podamos implementar. Bueno, vamos a partir por el principio. Lo que busca este fondo es ayudar a que programas, proyectos, las iniciativas que ustedes tienen se puedan fortalecer, ¿ya? Se puedan consolidar, como decimos, para que puedan funcionar mucho mejor. En Colunga nos interesa mucho mejorar la calidad de las iniciativas para que haya mejores ofertas de programas para niños y niñas que viven en contextos de pobreza o de exclusión, ¿ya? Y cuando hablamos de programas efectivos, también contarles, cuando un programa es efectivo, cuando es capaz como de responder, de hacerse cargo de ciertas necesidades de esa comunidad, pero como muy conectado con las características que tiene ese territorio. Son iniciativas que buscan alcanzar resultados y poder avanzar en medir eso, para que efectivamente dar cuenta que son de calidad, ¿ya? Bueno, este fondo tiene 3 pilares, eso es lo interesante de esta oportunidad, es que por un lado hay un cofinanciamiento, o un financiamiento que ofrece este fondo, donde se pueden postular proyectos que vayan entre los 35 millones y los 90 millones, ¿ya? Y donde las organizaciones también tienen que colocar una parte del valor del proyecto, ¿ya? Que tiene que ser el 40%. O sea, Colunga pone el 60%, el otro 40% lo coloca la organización, ¿ya? Y además de tener un financiamiento, que este financiamiento puede ser por 2 o por 3 años, hay un proceso de acompañamiento que lo hace el equipo de Colunga, donde vamos a ir mirando el proyecto cada 4 meses, cómo va avanzando,
qué cosas se pueden ir mejorando, entonces hay un acompañamiento, y por otro lado también hay un espacio de entrenamiento o de formación, que lo hace el Laboratorio Transforma, porque entendemos que también hay que mejorar las capacidades, tener más aprendizaje, para poder llevar adelante sus proyectos y la organización donde están trabajando. Dale, Mar. Bueno, contarles también que este fondo lo que busca es trabajar con programas de infancia. Les contábamos que allá es donde queremos llegar. Y que tenemos tres focos, tres grandes como temas, donde queremos encontrar proyectos y iniciativas, ¿ya? Sí, también me gustaría aclarar que si bien donde queremos impactar finalmente son los niños, niñas y adolescentes, pueden haber proyectos que, por ejemplo, solo trabajen con profesores, porque esos profesores van a mejorar su clase en el aula y finalmente van a impactar con los niños y niñas. O trabajo con monitores comunitarios, por ejemplo, o trabajo con padres, madres, cuidadores, para mejorar el cuidado de los niños, ¿sí? También quiero explicar eso, o sea, podrían ser esos usuarios y no... Se quedó ¿Ya? la Pauli. Ah, perdón, es que te quedaste como detenida de repente, Pauli. Es que me sonó el teléfono. Bueno, entonces tenemos tres grandes temas. Uno tiene que ver con la prevención y la erradicación de cualquier forma de violencia contra niños y niños. Y ahí como ejemplo, esto está en las bases, al final, como detallado, es como decir, bueno, pero ¿qué programas podrían entrar acá? Tiene que ver con programas que apoyen el desarrollo de habilidades parentales. Como dice ahí, ¿hay alguien que quiere entrar, Dani? Apoyo a madres, padres y cuidadores en la crianza, pueden ser estrategias innovadoras para promover el buen trato, el cuidado de niñas y adolescentes también separados de su medio familiar. Entendemos que muchos niños viven en residencias, en otros centros como de atención separados de su familia, y también son programas súper relevantes para nosotros, las familias de acogida, toda esa línea ahí es súper relevante. También tenemos la línea de educación inclusiva, y ahí nos interesa trabajar mucho, y sobre todo pensando en lo que ha ocurrido también en la pandemia, todo lo que tenga que ver con abordar la exclusión del sistema escolar, o la posibilidad de salir de los establecimientos educacionales y no continuar su formación. Toda esa línea nos interesa mucho. También las estrategias innovadoras para mejorar la educación en el aula o a nivel virtual, en este caso también, y la convivencia escolar. ¿Ya? Y por otro lado, un gran tema que está vinculado también con otros, tiene que ver con la salud mental, ¿ya? De niños, niñas, adolescentes. Y aquí decirles que hay que reemplazar el rol del Estado en términos de poder, por ejemplo, la salud primaria, a nivel primario de atención, son programas, por ejemplo, de prevención, ¿sí? De prevención, o de cómo generar las habilidades que permitan tener una salud mental adecuada, ¿ya? Que les haga vivir mucho mejor a las personas, a los niños y a las niñas. Esos son como los tres grandes temas, ¿ya? Están más detallados en las bases, si es que ustedes lo quieren mirar, donde pusimos ejemplos de qué tipo de iniciativas para que pueda ser más concreto. Ay, algo pasa que no avanza. Ahí avanzaste. No, pero tienes que retroceder una... ¿Sí? Ahí estamos. Sí, súper. Ya. Acá también les queremos como contar cuáles son como los proyectos que buscamos. O sea, estos proyectos tienen que estar en los temas que les contamos. Y respecto a los focos temáticos que vimos, muchos programas sabemos que están abordando varios de los temas que están ahí, pero ustedes tienen que elegir el central, el principal,
que caracteriza su programa, y ese es el que van a tener que señalarlo, que es el que están postulando. ¿Y cuáles son las características de los proyectos que pueden postular a este fondo? Aquí contarles. Cuando decimos programas, nos estamos refiriendo a la iniciativa que ustedes tienen, que tiene, ¿cierto?, una cantidad de etapas y todo. Ese programa tiene que buscar mejorar en algo. O sea, uno mira el programa actual y decir en qué podría mejorarlo. A lo mejor, ¿sabes que no tengo medición de mi programa? Podría avanzar en ello. Tengo el modelo, pero funciona un poco desordenado todavía, no siempre son las mismas etapas o la duración, tengo que ordenar esa parte, ¿ya? A eso se refiere con modelos. Ya también son programas que tienen que tener una metodología definida, o sea, ya tienen una forma de operar y que tengan pilotos realizados. Esto significa que Colunga no financia ideas, sino que iniciativas que ya hayan sido probadas. Y en este caso, al menos haber probado 2 años el programa, ¿ya? Para el caso de un programa que dura todo un año, por lo menos haber dado 2 vueltas de su implementación, y programas más cortitos van a haber dado muchas más vueltas en ese tiempo, ¿ya? Y cuando decimos que tengan un avance en medición, es que al menos tengan algún tipo de evaluación, en el sentido de que hago evaluación de satisfacción con mis usuarios, hago una evaluación interna, tenemos una pauta que nosotros desarrollamos como equipo, eso ya es tener un avance en medición. Y hay otros programas que a lo mejor van a tener una evaluación externa que les hizo otra organización. ¿Ya? Perdón. Sí, no te preocupes. Pero todos ellos entran, ¿ya? Cuando decimos la articulación con el ecosistema, hay que contarles que Colunga busca programas que no solamente busquen mejorar y seguir solamente funcionando, sino que se puedan vincular o con otra organización similar, o dispuestos a aportar sus aprendizajes, sus conocimientos, y que puedan agregar un valor a lo que otros están haciendo. Hay incluso programas que están súper avanzados y que pueden aportar y participar en mesas técnicas de programas públicos, pero también puede ser que a nivel local yo estoy súper articulada o vinculada con organizaciones en el territorio, y eso también es parte de sumarse a un ecosistema. Y por último, la estrategia de gestión de recursos. Como sabemos que este fondo ofrece un cofinanciamiento, implica que las organizaciones también tengan una estrategia de cómo buscan recursos por otras funciones, por fondos, por recursos que pone el propio directorio de la fundación, de la corporación, de la organización, o que tienen gestión de socios, las distintas modos que ustedes tengan de financiar lo que hacen. Entonces ese sería como el perfil. Recuerden que si van saliendo preguntas hasta dónde vamos, las pueden ir colocando por el chat porque las vamos a tomar, ¿ya? Eso. Y después lo que tenemos son los criterios de evaluación. ¿Qué es lo que Colunga mira en los proyectos? Estos proyectos que van a ser de infancia, que van a estar en estos temas, vamos a mirar estas 5 cosas, ¿ya? Bueno, obviamente, como trabajamos en superación de pobreza, nos interesa que los programas que ustedes hagan sean una opción de inclusión social, sean una opción de que les permitan a las personas que van a ser parte del programa poder acceder a una estructura de oportunidades, ¿ya? Eso dentro de la inclusión. Dentro de la innovación, no nos interesa cualquier solución para que proponga abordar como la pobreza, sino que también nos interesa que los proyectos tengan ciertas como distinciones. Es como que uno diga, mira, sabes que mi programa se parece mucho a lo que hace el Chile Crece Contigo, pero yo además le agrego esto, o además lo hago de esta modalidad. Que haya una forma diferente de poder hacerlo, que agregue valor, ¿sí? Que pueda mejorar la iniciativa. Lo otro que nos interesa es la interconexión
Ahí lo que les decíamos, entendemos que la superación de la pobreza es un desafío muy grande, por lo tanto necesitamos vincularnos con otros, a lo mejor con personas de universidades que nos ayuden a medir, con agentes del Estado, con otras fundaciones. Por eso hablamos de interconexión. Y también a nivel financiero, porque implica también tener otros socios que nos aporten recursos. ¿Ya? Está la incidencia, que ya les había contado, tiene que ver con la capacidad de influir, de ser referente, de participar en un medio más grande desde lo que hace el programa que ustedes tienen. Y por último, la implementación, para ahí decirles que para nosotros es súper clave el equipo que está a cargo de la iniciativa, ¿ya? Porque el equipo va a ser el motor, el que mueve. Entonces ahí que tengan experiencia, capacidad de liderazgo, que tengan una estructura como de funcionamiento, y que, bueno, y que todo ese equipo sea capaz de implementar la propuesta y el programa que tienen. Esos son como los criterios que vamos evaluando. Sí, tal vez ahí enfatizar respecto de la inclusión social, ¿cierto? Que es muy importante el conocimiento y la caracterización que ustedes entreguen respecto de la población con la cual van a trabajar, cuáles son sus usuarios, usuarias directas, y también entendemos que dentro de inclusión social lo que se evalúa es el conocimiento, el contexto donde están insertos esos usuarios, ¿ya? Y cómo esa innovación, esa propuesta que ustedes están haciendo para frente a de una determinada problemática, esa propuesta es pertinente a esa realidad, ¿ya? Entonces ahí se conjuga mucho lo que es inclusión social con innovación social. Creo que es importante insistir en eso. Y también respecto a la innovación, que no es, entendemos la innovación como una manera de enfrentar, de proponer una solución a un problema, pero no necesariamente algo que nunca se ha hecho, sino que algo que mejora una manera de enfrentar una problemática, ¿ya? Por eso es tan importante lo que decía Paulina, que también vemos cómo ustedes presentan esa propuesta comparada con otras intervenciones que también están queriendo afectar esa problemática, pero que ustedes evalúan, visualizan que es insuficiente, que el programa de ustedes puede ser complementario o puede mejorar lo que ya se está realizando. Eso como enfatizar. Gracias. Sí, súper. ¿Qué viene después? O si no, porque hay varias preguntas dando vueltas. Tal vez podríamos... ¿Hacemos un pare acá? ¿Sí? Sí. Vamos a presentar un rato y ¿Ya? vemos las preguntas, ¿sí? ¿Ya? Dani, ¿tú las tienes? ¿Te voy leyendo, Pauli? Eso, y las vamos contestando. Bueno, gracias, Dani. Dice, hay una de Catalina. Si el proyecto busca ampliar un prototipo ya desarrollado, ¿puede considerarse dentro del porcentaje de financiamiento propio lo ya invertido en ese prototipo previo? O sea, yo te diría que mientras ese prototipo, si entiendo bien la pregunta, si ese prototipo tú lo tienes funcionando, eso es parte y vas a ampliar, vas a mejorar algo de ese prototipo, es parte como del cofinanciamiento, si entiendo bien la pregunta. Pero no de algo que ya pero no, se realizó pero el no año algo pasado que ya y que lo pones como parte de la inversión, ¿no? No, eso, claro. O sea, es algo que si ese prototipo está funcionando y tú dices, yo le voy a agregar otros componentes, eso sí es cofinanciamiento porque va a seguir. Pero decir, mira, el año pasado invertí 2 millones, pero este año no voy a poner nada de eso, no sería cofinanciamiento. Ya, dale. La segunda es Teresa. Dice que no le quedó claro, se podrían repetir lo del ecosistema, la articulación con el ecosistema. Ya. ¿Hay alguna, perdona, si es que hay alguna otra que se parezca, Dani, se pueden ir agrupando? Si es que hay, ¿te parece? Ya, dale nomás, perdona, Pauli.
La del ecosistema, Súper. ¿vas tú? Claro, lo del ecosistema. Decirles que a nosotros lo que nos interesa es apoyar proyectos de organizaciones que están conectadas con otras o que buscan conectarse con otras. ¿Ya? En ese sentido, nosotros, por ejemplo, en el formulario en un momento le vamos a preguntar, bueno, ¿con quién va a colaborar con tu proyecto? Además del equipo que tú tienes, me voy a conectar con un profesor de la universidad que nos va a ayudar a hacer la evaluación, por ejemplo. Sabes que yo participo en las mesas de Sename donde se discute esto. Ok, eso es parte de articularse con el ecosistema. Sabes que yo participo en una red de educación donde nos juntamos cada cierto tiempo y vamos, eso también es articulación con el ecosistema. O sea, son todas las organizaciones que están compartiendo un objetivo, pero que están actuando también. Entonces, a eso no nos referimos. ¿Ya? O sea, no nos interesa como un programa que sigue funcionando y no se conecta con nadie. Pero eso también en una red local. Sabes que yo participo en la red, esta articulación que se hace a nivel de municipio de las organizaciones que trabajan en el territorio. Eso es conectar. ¿Sí? Los Sí, nosotros puntos trabajamos de con la conexión UNIC, por con otros. ejemplo, con Sename. Tenemos conexiones con ellos, con esas redes. Esas serían parte del ecosistema de la red pública. Ya. Y eso Exacto. es porque, Claro, porque uno puede... el sentido también es que esa vinculación con el ecosistema, esa red de colaboraciones, también lo entendemos que es indispensable para enriquecer y fortalecer el programa que se está realizando. O sea, un programa puede ser muy bueno en sí mismo, pero claramente si no tiene la conexión con el territorio, con los otros agentes que intervienen en la solución de una problemática, tiene una debilidad grande, ¿ya? Por eso es tan importante lo del ecosistema. ¿Dani? Claro, entonces pueden ser públicos, privados, o sea, podrían ser empresas, otras fundaciones, la academia, ¿ya? De todo eso, de todo ese ámbito lo entendemos como parte del ecosistema. Ya, hay otra Ya, pregunta Dani. sobre especificar lo de la proyección de la incidencia pública, y ahora acaban de hacer otra también que tenía que ver con eso, como qué se espera en temas de incidencia. Sí, ahí lo que nosotros esperamos es que nos digan cómo esperan colaborar con este ecosistema o cómo esperan sumarse, ¿ya? Entonces, y depende ahí también de la madurez de los programas. Hay programas que están partiendo y dicen, ¿cómo yo me voy a ir a sumar a una mesa a compartir mi programa si todavía voy a medirlo, voy a ver cómo me funciona? Ok, pero puedes colaborar con otras organizaciones. Y principalmente es como decir cuál va a ser tu aporte a nivel de territorio, como muy local, o a nivel más global. Nosotros ahí le vamos a decir con qué actores y qué es lo que esperas comunicar en ese espacio, qué valor esperas colocar ahí. ¿Sí? Sí, ahí voy a aportar mi conocimiento en infancia. Sí, complementando respecto a la incidencia, que obviamente no todos los programas sociales tienen la obligación de buscar una incidencia pública, incidencia local, incidencia en las políticas públicas. Pero en este caso, para el Fondo Transforma, para Colunga, es muy importante que los programas tengan ese potencial. O sea, que además de tener un modelo, una manera de hacer, de trabajar para superar alguna problemática que tiene que ver con la vida de niños y adolescentes, además de hacer un buen trabajo, digamos, y que tenga buenos resultados, lo que se busca también es cómo a partir de esa iniciativa, de ese modelo de trabajo, la organización busque incidir o influir de alguna manera en una política local, en una política a nivel nacional, si está trabajando en educación, con incidir y de alguna manera buscar mejorar algún programa público referido a educación o en el caso de salud mental, dependiendo del foco temático, ¿ya? Pero en el fondo eso es lo que se busca.
no es necesariamente que lo estén realizando ahora, pero sí que la organización lo tenga como visualizado, lo tenga en su proyección como organización, el que el trabajo que están realizando no se va a quedar solo en la buena iniciativa y en la atención a 50 o 20 niños y niñas, sino que lo que se busca es fortalecerlo para crecer, para influir, para generar cambios de una manera más rápida con el problema que están buscando solucionar. Claro. ¿Mm? Y sí, como para la tranquilidad de ustedes también, o sea, si uno tiene un proyecto de 3 años, uno eso lo va planificando, no es como del día 1 que uno parte haciendo eso, Sí, según los resultados que vayas teniendo de tu programa, es como decir, ya mira, segundo año voy a partir haciendo estas acciones, con estos actores, es algo que se diseña. Y que es importante conectarlo, lo que dice Paulina, con lo que decía al principio, ¿no? Que este fondo no es solo un fondo financiero, sino que también hay acompañamiento, hay laboratorio, hay acompañamiento para que ustedes puedan lograr estos objetivos. Ya. Hay una pregunta que es rápida que tiene que ver si hay alguna diferenciación entre los criterios de evaluación, como si alguno pesa más que otro. Y después hay varias preguntas que tienen que ver con la experiencia previa. Yo creo que podríamos quizás repetir esto de los 2 años de funcionamiento previo y qué se considera como experiencia previa. Ya, Perfecto. súper. Los criterios de evaluación todos pesan lo mismo, ¿sí? No hay uno que pese más que otro. Y lo otro, la experiencia previa tiene que ver, o sea, a nivel de programa, es que lo que decíamos, que al menos tú hayas implementado 2 años el programa. Eso te permite ya haber visto qué cosas tienes que mejorar, qué cosas funcionaron bien, qué cosas no. La experiencia tiene que ver en ese sentido, y a nivel de equipo, esperamos que las personas que son parte del programa o personas que van a sumar al programa con el proyecto tengan la experiencia adecuada para poder llevar ese programa, que tengan conocimiento en gestión, o en liderazgo de proyecto, o en la temática específica que ustedes están abordando. ¿Sí? A eso se refiere. No es como un equipo que se armó hoy día, ni nos conocíamos, sino que ya hayan venido trabajando, independiente de que pueden ser 2 y ustedes van a sumar 3 personas más al equipo con el proyecto, por ejemplo. ¿Ya? Pero tiene que ver con eso, como decir, sí, este equipo se la va a poder, con este que ya tiene el equipo, porque les vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué experiencia has tenido antes? ¿Cuál es tu rol en el proyecto? Y ahí uno se da cuenta que el equipo está bien para desarrollar el proyecto. Claro, yo creo que ahí es importante insistir en que, claro, son 2 años de desarrollo del programa, de la iniciativa que ustedes van a presentar, pero no necesariamente eso significa que la organización tiene 2 años. En general, la idea es que las organizaciones tengan más que eso, ¿no? Porque estamos hablando de organizaciones que ya tienen un cierto desarrollo. No estamos hablando de organizaciones iniciales, como decía Paulina, que llevan unos meses funcionando y están partiendo con una iniciativa. No es un... son proyectos, son programas que ya tienen cierta solidez de desarrollo, ¿no? De un avance en su trabajo. Y nos faltaba una, Dani, de las que tú dijiste. No, era sobre la experiencia previa y lo de los criterios de evaluación. Ya. Sí. Hay otra que tiene que ver con el tema de financiamiento. Bueno, un caso específico de una organización que tiene recursos propios a través de venta de servicios, pero no tienen apoyo externo, o sea, como de otro financista. Si es posible, sí. Si hay cabida solo con los recursos propios. Sí, en el cofinanciamiento entendemos recursos que pueden ser propios, como la venta de servicios que señala esta organización, pero también podrían ser recursos externos de otros, pero no es excluyente. No es excluyente que tengas que tener de los 3 tipos de recursos.
¿sí? Sí que estaría bien. Sí. Preguntan si hay prioridad para los proyectos que no piden el máximo de recursos. No, No, no. no hay prioridad. O sea, el que pida 90 o el que pida 35 o algún valor ahí entre medio, no hay prioridad. No es mejor o peor. Mira, lo mejor es que un proyecto pida lo que requiere, que pida lo que necesita. Eso es. No decir, voy a postular a los 90. O sea, ¿necesitas los 90? Hemos financiado proyectos de 35 millones hasta esos 90. O sea, entonces, que ustedes calculen bien lo que realmente necesitan, lo que van a poder hacer y lo que va a lograr mejorar como su programa, su proyecto. Sí, quería agregar que respecto a la duración, porque hay dos preguntas que hablan de si el programa puede estar alojado, o sea, tener más de 2 años, pero estar alojado en una organización distinta. Así lo entiendo yo, que partió en una, pero el programa ahora se trasladó a otra casa, digamos, ¿no? Como efectivamente se puede, o sea, porque aquí la mirada, la evaluación, el fondo es para el programa y no es la organización, pero sí es clave que la organización que esté de soporte, que sostenga a este programa, cumpla ciertas características, ¿no? Que lo que estábamos hablando antes, que haya la misión de incidencia, que sea una organización que está relacionada obviamente con el tema y el foco central del proyecto, del programa, que tenga una experiencia en el trabajo con niños y niñas adolescentes, etcétera. O sea, pero se puede que el proyecto tenga más de 2 años de duración y que ahora esté en otra organización. Esa entiendo que es la pregunta que están haciendo. ¿Dani? Sí. Hay otra sobre la valorización de los recursos de terceros. Sobre el porcentaje, si pueden ser, en la pregunta específica, si pueden ser el 100% los aportes valorizados. No. ¿No pecuniario se refiere? Claro, sí, como No. valorar. No puede ser, o sea, dentro de los aportes de ustedes, sea propio de terceros, al menos el 20% tienen que ser recursos colocados para el proyecto, ¿sí? Y me parece haber leído la pregunta, y dentro de eso, por ejemplo, sí está el pago del equipo. O sea, ustedes podrían decir, ¿sabes qué? Yo aporto, no sé, por decir cualquier cifra, 10 millones en el pago de mi equipo en estos años. Eso sí es un aporte en concreto, porque hay que pagar un recurso humano, ¿sí? Pero que yo valore el espacio, los materiales que tengo y todo, no puede ser un 100% de valoración. Ya, hay dos que tienen que ver con el territorio, como qué se espera, si son proyectos comunales, nacionales, etcétera, y si un proyecto puede ser implementado en 3 lugares distintos. Sí. Si no tenemos, no necesariamente tiene que ser un programa nacional. De hecho, contarles que dado que este programa es para mejorar, o sea, desde que el Fondo Transforma es para mejorar proyectos, en general es muy difícil pensar en mejorar si yo estoy en todo el territorio nacional o quiero expandirlo al tiro. La idea es probar en más pequeño para mejorar y ahí poder crecer, ¿sí? Pasa que han postulado, por ejemplo, organizaciones que tienen presencia territorial, pero ellos empiezan a hacer como la innovación o esta mejora en un área específica y después la expanden a la organización, porque sabemos que es probar en pequeño y después crezco, si no las dos cosas como que no conversan mucho. Eso pueden elegir 3 territorios distintos donde van a implementar su programa, sí, no hay problema, puede ser comunal, puede ser más local el programa, no hay una prioridad en eso. Y también contarles que nos interesa mucho, que está puesto en las bases, que si bien pueden haber organizaciones que son de la metropolitana y que implementan en la metropolitana, es genial también si además van a implementar en otro lugar que es fuera de la metropolitana. Diría que ese es como la claridad que tenemos.
Sí, tal vez ahí podríamos complementar con otra pregunta que estoy leyendo que habla de si es necesario que el proyecto impacte a beneficiarios, o sea, si puede impactar a beneficiarios de distintas comunidades o se recomienda que esté centrado solo en una. No hay un requisito en eso, o sea, perfectamente, y por eso lo complemento con lo que dice Paulina, que puede ser un programa que está acotado a un territorio, donde están fortaleciendo ahí el trabajo, o puede estar en distintos territorios con un mismo tipo de usuario. ¿Mm? No es condición. Hay otra pregunta acá, Dani, no sé si tienes alguna, pero estoy mirando una a qué se refiere con el modelo de intervención. Nos referimos al programa de trabajo que ustedes tienen. El modelo es el cómo ustedes están interviniendo, cómo están trabajando finalmente, ¿no? Es el programa, son el ciclo de actividades que tienen, con una metodología de trabajo, que con esa metodología ustedes están trabajando con usuarios de determinadas características. En el fondo, el modelo es, también a veces usamos la palabra programa, pero finalmente es lo que ustedes realizan. Eso es el modelo de intervención, ¿no? Como, en el fondo, cómo ustedes están interviniendo a partir de una problemática que visualizan, tienen un diagnóstico, a partir de ese diagnóstico dijeron, vamos a trabajar con tales personas, vamos a hacer no sé, talleres de capacitación, vamos a trabajar con niños y niñas, los vamos a juntar, vamos a hacer determinadas actividades en un formato determinado. Todo eso es el modelo, finalmente, ¿no? Claro, y piensen en, desde que ingresan los usuarios a su programa, quienes sean ellos van a pasar por un proceso, que en algunos casos son diferenciados según el tipo de usuario, a veces es el mismo para todos, y que al término de ese programa, de esas actividades, uno espera que algo haya ocurrido con ese niño, niña, profesor, de que haya aprendido algo, haya desarrollado una habilidad, etcétera. Tiene que ver con ese ciclo. Yo creo que podríamos avanzar con la... Porque hay algunas preguntas sí. Las puedo responder yo mientras por el chat, se las respondo por privado. Y ya. mientras podemos ver el formulario. ¿Ya? Súper. Ya, hay algunas que las voy a responder por el chat mientras. Súper. Ya. Estábamos en este parece que habíamos quedado, ¿no? Como... Aquí, este no lo hemos explicado. Y aquí contarles que acá viene ya la segunda parte que les decíamos, un poco vamos concretando más, vamos a mirar la plataforma, podemos ver el formulario si es que tienen preguntas específicas ahí, pero antes de eso queríamos como poner en contexto de qué es necesario tener súper claro para postular, es como recomendaciones, ¿ya? Entonces, por un lado, primero decirles, mira, antes de llegar y llenar un formulario y contestar preguntas, uno primero tiene que tener su propio diseño o tener claro qué es lo que voy a comentar de mi programa, de mi proyecto, de mi propuesta, ¿ya? Y aquí queríamos como darles algunas recomendaciones. Por ejemplo, tener súper claro cómo funciona mi programa, la pregunta que recién aparecía. Decir, mira, mi programa parte, ingresan los usuarios, están un año con nosotros, pasan por ejemplo, 5 módulos de formación, al final, no sé, tienen que hacer una prueba de lo que aprendieron y egresan mejorando esto en esta persona. Que eso quede súper clarito. Esto dura un año, dura 6 meses, duran 2 meses, ¿cómo es? ¿Ya? Entonces es explicar como estas cajitas que se van conectando y que están abordando una problemática. Respecto al problema, también es súper importante ahí como ordenar como las ideas que tenemos. Porque yo puedo decir, o una organización puede decir, mira, yo trabajo
mejorando la calidad de la educación en sectores rurales. Ya, ok, súper. Dentro de eso, ¿cuál es el problema específico que tú ves? Es el acceso de los niños y niñas a las escuelas. Y dentro de eso, ¿cuál es lo específico? Y específicamente, aseguro el acceso de estos niños, pero además trabajo muchas habilidades comunicacionales, habilidades que les permitan la integración social, por ejemplo. Entonces, la idea es hacer un embudo y contar de lo grande al problema específico, ¿ya? Pero eso de repente es difícil llegar y escribirlo, entonces uno puede anotarse como las ideas para poder tenerlo ordenado. Después, cuando les decíamos que nosotros también miramos la innovación, es como decir, ya, mira, mi programa funciona así. Es hacerse la pregunta, ¿qué otro programa hace algo parecido a lo que yo hago? ¿Habrá un programa público que el Estado hace en esa línea? O, ¿sabes que yo he escuchado que otra fundación también hace esto? Y es ir a mirar, Google, estoy diciendo, más encima en el contexto de pandemia, uno puede buscar el programa, entender cómo funciona, cuánto dura, con cuántas personas trabajan, y poder compararlo con el programa que ustedes hacen. Y les va a dar como una diferencia ahí. O donde podrían complementarse, o decir, no, mira, mi programa dura mucho más tiempo porque yo además no solamente desarrollo estas 4 competencias, desarrollo estas, ¿ya? Entonces es darse cuenta cuál es el valor de mi programa en relación a otros, o cómo nos podemos complementar. Después, lo importante es lo que les decíamos de este fondo, es que ustedes digan, ok, este es mi programa, funciona de esta manera. ¿Qué necesito mejorar? ¿Sabes qué? No tengo medición. En realidad, los niños y niñas pasan por el programa, pero no tengo idea si mejoro o no las capacidades de lectura. No tengo idea si realmente lo estoy haciendo bien, si mi equipo lo está haciendo bien o tenemos que mejorar algo. Entonces, ahí viene el desafío de quiero mejorar esto, que es como la invitación que ustedes le van a hacer a Colunga, decirle, mira, mi programa funciona así, estos son los recursos que manejo, así lo he hecho en este tiempo, pero quiero mejorar esto, ¿ya? Y por eso mismo, nosotros les vamos a preguntar por distintos tipos de resultados. Nos va a interesar que ustedes nos digan, mira, los niños niños y niñas que pasan por nuestro programa aprenden a leer. Eso le pasa a los usuarios directamente. Además, en términos de la mejora del modelo, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a incorporar mucha más tecnología para tener una forma híbrida de entregar el programa, a distancia y presencial, por ejemplo. ¿Ya? Y un tercer resultado tiene que ver con cómo ustedes están aportando a mejorar el problema que ustedes identificaron. Si era el acceso de estos niños a escuelas rurales, bueno, ¿qué están haciendo para mejorar esa accesibilidad? ¿Ya? Entonces es como más como el impacto en esa línea. Entonces siempre les vamos a preguntar por esos 3 tipos de resultados. Bueno, la incidencia pública, ahí María Eugenia lo había explicado súper bien, tiene que ver con la capacidad de colaborar con otros, de influir, de mostrar resultados, de compartir aprendizajes, de mostrar lo que ustedes hacen y ponerlo como contribución. Y la sostenibilidad tiene que ver con decir, este programa tiene una forma de financiarse que ha desarrollado en este tiempo y le va a permitir, después del apoyo de Colunga, seguir trabajando, seguir, ¿ya? Y ahí tener claro, pues, cuáles son los recursos que ustedes usan. Todos los años postulamos a este fondo, tenemos donantes, y tener claro cuánto aporta cada uno de esos recursos. ¿Ya? Eso tiene que ver con la sostenibilidad. Entonces, yo les recomendaría que ustedes miraran esto y que en una hoja sean capaces de decirlo súper así como en resumido, pero que también se entienda colocando en valor su programa, pero que tiene que ver con esto. Pero hacer como un diseño previo antes de llegar y llenar un formulario que muchas veces queda como, lees el problema, y no se entiende la coherencia. Para que les quede súper, lo puedan dejar súper claro. Bueno, ese es el primer paso.
Y el segundo paso es la plataforma de gestión de proyectos sociales, ¿ya? Que es el espacio donde se llena toda la información, ¿ya? Y ahí, en esa plataforma virtual, hay 3 tipos de grandes datos que se solicitan. Hay datos que tienen que ver con la institución, datos del proyecto más generales, y el formulario mismo, que es donde están las preguntas. Esto es a modo como para ir ubicándonos, digamos, en el contexto en el que se van a estar trabajando. Ustedes, si todos ya se inscribieron, pero para los que no igual, van a tener una clave, van a entrar con una clave y el root del usuario, y se van a encontrar con esta pantalla, donde ustedes van a entrar como postulantes, ¿ya? Y ahí va a ser una pantalla similar a esta, donde tienen que apretar el lapicito azul, ahí donde dice año 2021, y van a llegar a esta pantalla. Esto que está rayado con rojo ahí, habla de, hay 3 tipos de pestañas donde están los datos, ¿ya? Uno que son los datos de la institución, que son datos generales, del root, de dónde funcionan, de la dirección, etcétera, de la dirección ejecutiva. Hay otra pestaña que son datos del proyecto y otra que son el formulario. En los datos del proyecto, insistimos, son dentro de datos de proyecto hay 3 pestañitas, ¿ya? Una que tiene que ver con antecedentes, otra con alcance y otra con subir un archivo. Los antecedentes son los que aparecen ahí, el título, son muy generales, un resumen del proyecto, los responsables, datos generales, el alcance, perdón. Justo alguien estaba preguntando qué documento hay que subir para que les puedas contar. Ya, viene ahora, pero es el que dice en las bases, que es el certificado de vigencia de la organización, ¿ya? Pero aparecen, ese es el que hay que subir ahí. Entonces está el alcance, el título, el resumen, el root, etcétera, del responsable del proyecto. Ahí al principio habíamos hablado de los datos de la institución, se pone el dato de la dirección ejecutiva. En este caso es de la persona responsable del proyecto, ¿ya? Y el cargo que tiene en la institución. Luego viene el alcance. Aquí es importante poner esto donde están estas flechitas ahí. No sé si estoy con puntero, pero ¿sí? Sí. Ustedes apretan y va a aparecer una lista desplegable de los focos temáticos que son los que explicó Paulina al principio, donde ustedes ubican el proyecto, el año de desarrollo que tiene el programa, donde ubican de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible de los ODS, donde ubican su proyecto, y la duración y pueden seleccionar ahí dónde está ubicado el proyecto, si es en una región o en varias, ¿ya? Aquí, para la persona que estaba preguntando lo de el subir archivo, aquí es donde ustedes tienen que subir el certificado de vigencia de la personalidad jurídica, ¿sí? Bueno, y luego de eso viene la tercera pestaña, que es el formulario, ¿ya? El formulario consta de 16 preguntas, pero solo 15 son las evaluadas, digamos, porque la pregunta 16 es una pregunta que se refiere a que ustedes nos cuenten cómo se enteraron de este fondo, ¿ya? Por lo tanto, esa 16 obviamente no tiene una medición, ¿ya? Pero así es el formato que ustedes van a encontrar y pueden ir de pestaña en pestaña. Es importante que aquí, si ustedes están trabajando en esto y ya algo pasó y tienen que ir a otra cosa, pueden guardar el borrador que está aquí abajito, ¿ya? Y cuando entren nuevamente, se van a encontrar con lo que han guardado hasta ese momento. Si en algún momento ustedes dicen enviar postulación y se devuelve, les va a aparecer una pestañita que les va a decir, ojo,
te faltó llenar tal pregunta, por lo tanto no vas a poder enviar la postulación. Respecto a las preguntas, contarles que estoy con esta presentación porque así la puedo manejar más, pero creo que se ve bien, ¿o no? ¿Sí? Respecto a las preguntas, podemos avanzar más adelante si es que hay dudas muy específicas, pero en general, estas 15 preguntas, hay dos que son centrales de que las que aparecen aquí, ¿ya? Que ya las hemos hablado bastante. Uno que es el diagnóstico que da origen al proyecto, o sea, cuál es el problema que ustedes están observando, que observaron, cómo afecta ese problema a la vida de niños y niñas y adolescentes, y lo describen ahí. Y luego, ¿cuál es la solución innovadora? O sea, ¿cuál es la solución que ustedes están trabajando para superar ese problema que han descrito en la pregunta 1? Luego, hay dos preguntas que se refieren a los enfoques de derecho, o sea, cómo el programa, la intervención que ustedes realizan, aborda enfoques de derechos desde un punto de vista de derechos humanos, ¿ya? El derecho del niño tiene que ver con violencia, con ser escuchado, con educación. Hay distintos tipos de líneas que pueden tener con enfoques, pero fundamentalmente cómo el programa asume esos enfoques y cómo se traduce en lo que ustedes desarrollan, o sea, cómo es el trato con esas personas, cuál es el nivel de participación que tienen en el proyecto, cuál es el nivel de cómo se entiende, con qué capacidades se entiende a las personas usuarias del proyecto. Lo mismo la perspectiva de género. Luego están los objetivos del proyecto, donde les preguntamos del objetivo general y los objetivos específicos, que entendemos que los objetivos específicos se tienen que desprender de este gran objetivo, ¿cierto? Del general. Luego las características que tiene la intervención, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Como cómo está estructurada la intervención, cuánto dura, cómo entra una persona y cómo esperan ustedes que salga el usuario luego de haber vivido, de haber trabajado en la intervención, cuánto, no sé, el nivel de ciclos que tiene, etc. Y luego hay 3 preguntas referidas que todas parten diciéndose resultados, ¿no? Pero hay una pregunta que tiene que ver con cuáles son los resultados del proyecto para las usuarias y los usuarios, o sea, los usuarios y las usuarias del proyecto. Hay otro que tiene que ver con qué resultados buscan en el modelo de intervención. Eso lo conecto con lo que decía Paulina, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes quieren mejorar de lo que están realizando hasta ahora? Hay muchos proyectos que a esta altura, por ejemplo, pensando el año pasado, había organizaciones que hace rato venían trabajando con un modelo que ellos sabían que tenía resultados, pero que todavía no tenían instrumentos suficientemente sólidos para mostrar, por ejemplo, sus resultados, ¿ya? O no tenían instrumentos para medir al inicio y al final, o resultados que tienen que ver con, no sé, con cómo salir, con cómo hacer más visible el trabajo que se está realizando, o ya están súper seguros de los resultados que logran, pero requieren avanzar en incidencia, por ejemplo, ¿ya? O sea, hay varios, en el fondo esa pregunta tiene que ver con qué es lo que ustedes esperan lograr y avanzar en el modelo de intervención que están realizando. Y el otro tiene que ver, en la pregunta 9, con los resultados del proyecto en el impacto del problema. O sea, ustedes partieron diciendo en la primera pregunta que hay una problemática que afecta a niñas, a niños y adolescentes, que ustedes tienen una solución o un programa que quiere darle solución a esto. Y aquí en la 9 es decir, bueno, cómo ese trabajo que ustedes realizan impacta en el problema que están abordando. Y luego las otras preguntas tienen que ver más con los instrumentos y los datos que ustedes han logrado avanzar en su modelo, con la colaboración estratégica con otros actores,
que también ya lo abordamos antes. Ahí hay listas desplegables donde ustedes pueden decir, trabajamos con, no sé, con agentes territoriales, y ahí tienen que poner los nombres y cuál es el tipo de colaboración que tienen. Hay 2 proyectos que tienen que ver con sostenibilidad, dos proyectos, 2 preguntas, una que es el presupuesto, que es un presupuesto bien general, que más adelante, si hay tiempo y si hay necesidad, lo podemos revisar. Otros aspectos que son de la sostenibilidad del proyecto, o sea, los recursos propios, los recursos de terceros, y finalmente el equipo del proyecto, donde la idea es describir ahí quiénes son las personas que van a estar implementando directamente el proyecto. Lo que buscamos ahí es que ustedes nos puedan contar, más allá de los nombres, la experiencia y cuál es la experiencia que está más claramente relacionada con el desafío de la intervención que están realizando. Y finalmente les pedimos un video de presentación, que es un video muy cortito, que incluso lo pueden hacer desde un celular, donde en el formulario se pide que se presente el proyecto y que puedan contar muy en síntesis en qué consiste el proyecto. Finalmente, la pregunta 16 que les contaba, que es una información sobre la convocatoria, que esa es una pregunta muy aparte y que obviamente no tiene no tiene un gran valor para Colunga, para nosotros obviamente, para enterarnos de cómo ustedes llegaron a esta convocatoria, pero obviamente no va a tener puntaje, ¿ya? Eso en relación a las preguntas. Tenemos algunas, no, yo diría que es eso, como solo mostrarles estas preguntas, esto que se ve como tan complicado, pero finalmente es como un ejemplo, ¿no? La colaboración estratégica con otros actores. Ustedes aquí en las flechitas van a tener una lista desplegable donde van a poder decir cuál es el tipo de colaborador que tienen, van a poner ahí el nombre, ahí sí que van a poder escribir, y acá otra lista desplegable donde va a estar el tipo de colaboración, que puede ser horas de voluntariado, insumos, financiamiento, etcétera. Como en ese sentido, el formulario es bien amigable para responder. Eso, no sé si hay más. ¿Podría mostrar la del presupuesto? Sí. Hay un par de preguntas de eso, como el formato. Esta es la pregunta de presupuesto, ¿ya? La pregunta de presupuesto tiene una entrada donde hay un error ahí, que más que artículos son como los ítems, donde están los recursos humanos, operaciones, infraestructura, el total, y hacia el lado tiene que ver con un presupuesto global, o sea, en recursos humanos, año 1, año 2, año 3, el total, y luego al lado los recursos totales según origen, o sea, en recursos humanos ustedes tienen un total, no sé, estoy inventando, 50 millones, y en propio tienen que poner cuánto de ese total se aporta en propio, cuánto de tercero y cuánto se está solicitando al Transforma, ¿ya? Esto que está en gris o en celestito, está en ese color porque a medida que ustedes ingresen la información que está en los ceros blancos, se va a ir sumando, ¿ya? Ese es el presupuesto. El presupuesto es muy global, como ven ustedes, no tiene gran detalle. Lo que sí es importante contarles, y que esto aparece en las bases, es que para los proyectos que pasen a la segunda fase, donde este proyecto, este presupuesto se abre más, ¿ya? O sea, ahí dialogamos mucho más respecto de cuáles son esos financiamientos propios, cuáles son esos terceros, efectivamente cuánto está comprometido, lo mismo que cuando cuenten sobre los colaboradores que apoyan el proyecto a nivel territorial o nacional o como sea la realidad del proyecto. También en una segunda fase vamos a pedir cartas de apoyo respecto a esas colaboraciones,
Todo eso en todo caso está dicho ahí en el formulario. No la voy a que- invitar todavía, porque voy a salir a hacer algo. Ya. No sé si está suficientemente claro ese, Dani. ¿Hay alguna otra pregunta de algún otro que sea complicado? Por ejemplo, la sostenibilidad del proyecto. Ustedes aquí tienen que poner, hay una lista desplegable que dice cuál es el tipo de financiamiento. Supongamos, recurso, fondo público, concursable. Va a aparecer ahí y ustedes lo van a poner. Ponen la cantidad y cuánto es el porcentaje anual que significa ese recurso para el programa total. ¿Ya? Es como eso. Después, esta que también se ve como rara, pero en realidad lo voy a agrandar para que lo puedan ver bien, ¿no? Ahí, no se ve bien, pero el equipo del proyecto, lo que decíamos, en el recuadro siguiente señalen las características del proyecto, entonces, del equipo. Entonces ponen aquí me pasé para otro lado. En el nombre, formación, técnica o profesional, el cargo de esa persona, el rol o función que va a tener en el proyecto y algo muy acotado respecto de la experiencia que tiene esa persona, ese profesional, en relación al área donde se va a desempeñar. ¿Ya? Eso yo diría. ¿Cuál otra pregunta? Esta es la del video. Eso es. Esta es la pregunta 16, que es la que decía que no tiene medición. Eso es en general, ¿ya? Todas las preguntas también ustedes van a encontrar, por ejemplo, esta es la 2, donde dice solución innovadora, aquí es donde hay que describir la solución, lo que ustedes ven que es necesario abordar para mejorar ese problema que han identificado. En todas partes, ustedes van a encontrar la cantidad de caracteres como máximos por espacio también, ¿no? Como que igual son hartos caracteres, así que hay harta posibilidad de ser sintético, pero a la vez desplegarse dentro de esa síntesis. Ese es el formulario. Súper. No sé si hay más preguntas. Dani, ¿nos podría ayudar con las preguntas de nuevo? Hay varias en el chat, por favor. Sí, ¿Dejo de presentar? ya estoy respondido por interno las que son más específicas. Hay Igual varias. si hay alguna que consideren que no hemos contestado, que nos avisen de nuevo. Ya, perdón. Hay un par que tienen que ver con los montos mínimos o máximos por ítem, si hay restricciones en recursos humanos. Hay como 3 preguntas sobre eso, sobre el presupuesto. Pauli, ¿está ahí silenciada? Está silenciada, Pauli. Sigue silenciada. Ahora no. Ahora, Ya. sí, ahora sí. No hay restricciones como definidas en el proyecto. No recuerdo si la difusión tenía algo de restricción más. No. Ya. No hay restricciones. O sea, ustedes distribuyen el proyecto. O sea, el financiamiento solicitado. ¿Alguna, Dani? Sí, estoy buscando algunas que no se hayan contestado. Sobre los plazos. Recordar los plazos. El tope para la postulación es el 20 de julio. El 20 de julio. Sí, estoy viendo acá una que dice que las bases, va a ir ayudándote, Dani, dice que habla de visitas a terreno. Las visitas a terreno son una vez que el proyecto ya está adjudicado, que hay dos en realidad. Sí. Hay una visita a terreno cuando está adjudicado y hay una visita a terreno que es la tercera etapa de la evaluación, ¿ya? Porque tenemos una primera evaluación del formulario, que es el que estamos revisando ahora. Luego de eso, las organizaciones que queden seleccionadas pasan a una segunda etapa, que es de entrevista,
en tiempos normales, aunque ya no sabemos qué es normal y qué es no normal, pero en tiempos anteriores al COVID, eran entrevistas que se hacían presencialmente. El año pasado las hicimos vía Zoom, donde nos juntamos nos reunimos con el equipo del proyecto y se profundiza más en la propuesta. Luego de esa etapa de entrevista, las organizaciones que pasan a la siguiente etapa son las que son visitadas en terreno, ¿ya? Que también, yo creo que esa es a la pregunta a la que se refiere, ¿no? ¿Cierto? La visita a terreno. La visita a terreno donde la idea, por lo menos el año pasado hicimos algunos terrenos pese al COVID, la idea es poder conocer más directamente el territorio, el lugar donde se desarrolla el programa, poder conocer más de cerca también al equipo de trabajo, ver si es que si las condiciones están dadas como para poder ver cómo se está trabajando con los usuarios, pero en eso consiste la visita a terreno, ¿ya? No sé si hay alguna otra que tiene que ver con etapas, Dani. No, a ver. Que dice aquí, si pueden mencionar los plazos de la postulación, eso ya lo dijimos, Sí, ¿no? Las etapas también, claro. Igual en las etapas, tal vez para cerrar el tema de las etapas, las organizaciones con sus proyectos que pasen de la etapa de visita a terreno a la siguiente, que ya es, la siguiente es donde se hace la presentación en una mesa de inversión, donde hay un jurado, donde están además los representantes de las fundaciones que financian que apoyan este fondo. Entre esa presentación y la selección, la visita a terreno, se prepara esa presentación. Eso está muy detallado en las bases, cuáles son todas las etapas, ¿ya? Pero claramente hay una evaluación técnica, que son todas estas etapas que dijimos, que es formulario, entrevista, visita a terreno, y finalmente la presentación ante la mesa de inversión, que ahí es donde se define cuáles son los proyectos que se adjudican, a los que se adjudican el fondo. ¿Mm? May, yo creo que habría que explicar, porque habían como 3 preguntas de nuevo sobre esto del 20% de los aportes pecuniarios. Sí. Son todas preguntas si es son que, el 20 del 40 o el 20 del total. ¿La contesto? Sí. Ya, dale. Sí, sí, es que hay un enredo ahí. No, piensen que el aporte que ustedes colocan al proyecto, el 20% tiene que ser recursos pecuniarios, ¿sí? Fresco, o sea que, claro, que en el fondo, si el proyecto vale 100 millones, el total del programa para que ustedes están implementando durante 3 años, el total, de ese total, ustedes pueden pedir hasta el 60% al fondo, ¿ya? Y del O sea, 40%, 60 millones. no, estaba pensando el 60%. El Ah, 60%. perdona. El 60%. Y de ese 40% que no pueden pedir, o sea, que ustedes pueden aportar el 40%, el 20% de ese 40% tiene que sí o sí ser pecuniario. O sea, no puede ser valorización en mesa, en horas de voluntario, hay un 20% que sí o sí tiene que ser fondos frescos. ¿Sí? Sí, 20% del 40%. Sí, oye, hay otra pregunta que tiene que ver con el escalamiento del proyecto. Sí, solo un poco, Pauli. ¿Tú crees que está perdona. lista esa pregunta del 60%? Si es que a alguien no le quedó claro, pero en el fondo yo creo que está, ¿cierto? Sí, ya. Que yo estaba revisando, pero no está repetida de nuevo al final. Dale nomás, Pauli, perdona. Estaba mirando, o sea, como Sí. el tema del escalamiento. Contarles que, mira, nosotros con toda la experiencia que tenemos con organizaciones, hay algunas que llegan muchas más maduras que otras a este fondo. No es mejor ni una ni la otra, sino que están en momentos distintos. Si uno cumple con los requisitos de entrada, ya está.
Lo que hacemos en el programa, ustedes van a mejorar su modelo, van a tener un poco más de medición, van a estar más vinculados con otros actores y todo, y el escalamiento tiene que ver con crecer, ¿sí? O sea, por un lado tiene que ver con crecer, con ampliarse a nuevos territorios, por ejemplo, replicar el modelo, y también poder hacer incidencias. Yo les diría que lo que hacemos en el programa es que los preparamos para que después puedan escalar, ¿sí? Pero es tener como una meta de eso también, ¿ya? Y ese escalamiento puede decir, sí, sabes que voy a tener más impacto, voy a seguir midiendo mi programa, voy a seguir avanzando en esto y voy a ser mucho más colaborador, voy a estar aportándole a otros programas, por ejemplo, si es por esa vía y no es por cantidad de usuarios, por ejemplo. Pero también podrían crecer en cantidad de usuarios, pero luego que tengan el programa mejorado, ¿sí? Por eso hablamos de potencial de escalamiento, no es que necesariamente en este momento van a escalar, van a mejorar su programa para después pensar en el escalamiento. Quería dejar claro eso. Hay otra pregunta, ¿cuántos proyectos se adjudican? Alrededor de 7 en la mesa de inversión. Les digo alrededor porque depende de los proyectos que lleguen, dependen de los fondos, pueden postular, a lo mejor imagínense que postulan muchos proyectos o poquitos fondos, entonces ahí lo vamos manejando, pero más o menos alrededor de 7. Si hay otra sobre los activos fijos, que las bases mencionan que no se pueden comprar activos fijos para los equipos como computadores y ese tipo de cosas, pero sí es posible financiar desde los gastos de operación, por ejemplo, tablet para los estudiantes. Sí, sí se puede. Mira, todos los criterios de las cosas que se pueden financiar o no financiar tienen que ver que se entienda que son directamente para el programa. Por eso no financiamos como computadores para el equipo. Pero, por ejemplo, las tablets sería una excepción dentro de eso. ¿Sí? Claro, eso es como... Hay plataformas, por ejemplo, plataformas si es solamente para la difusión, no nos interesa tanto, pero si es un programa que se tiene que trabajar los usuarios por plataforma, genial la plataforma, ¿me entiendes? Como que sea directamente para poder implementar el programa. ¿No? Ameris Capital. ¿Hay alguna otra pregunta? Perdón. Para la última pregunta, la número 17 me parece, ¿Ameris Capital se considera como red social de Colunga o como otro? ¿Cuál? Ameris Capital, el FIS, Fondo de Inversión Social. Ah, el Fondo de Inversión Social. Sí. ¿Qué se considera ¿Se considera como otro? ¿O como red social de Colunga? Para la pregunta 17. Para la pregunta de cómo se enteraron. De los socios. Sí. Ah, ¿y tú te enteraste por el FIS? Me enteré por dos partes, por el FIS y por ustedes. Me enviaron un correo. Pero si quieres poner el FIS, sí, o Claro, sea, sería otro. Sí, sí. Como red, como colaborador o red de Colunga, sí, colaborador de Colunga. Bueno, estamos parece, ¿no? Yo creo que tal vez sería importante insistir en que lo que se busca con este fondo es consolidar, es consolidar programas que ya están en marcha, que ya están, que son programas que están siendo, como decía Paulina al principio, efectivos, o sea, que están respondiendo a una problemática que están enfrentando niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza, y que logran un resultado y que es pertinente a su territorio, que es pertinente a la realidad que están viviendo esos niñas y niños, ¿ya? Por lo tanto, lo importante es que ustedes a través del formulario puedan expresar eso, o sea, que eso pueda quedar claramente dicho, y nosotros pensamos que a través de las preguntas que hemos estado revisando, de las preguntas que tiene el formulario, ustedes pueden desplegar eso claramente, ¿ya? Que a veces, más que mucha palabra, el punto es que
evalúen bien qué es lo que van a poner en eso, ¿no? Si estamos preguntando por diagnóstico, por problemática, por las características de los usuarios, que lo pongan claramente, y que eso va a ayudar mucho a que las personas que evalúan el proyecto puedan entender mejor a qué se están refiriendo y puedan tener una buena valoración. Sí. Oye, Mae, quería agregar dos cositas. Una, decirles que como Daniela lo puso, o sea, cualquier otra consulta también, si hay algo que no alcanzamos a responder, pueden hacerlo al mail de convocatorias. Y también vamos a hacer una segunda sesión de consultas también, para que estén pendientes, ahí lo vamos a publicar por redes sociales y todo, por si prefieren estar en este espacio más que escribir un mail. Ya, pues, estamos entonces, porque estamos en la hora. Igual, para las personas que tengan más dudas, vamos a tener otra reunión, Dani, no recuerdo en la fecha, pero que igual se los vamos a avisar. 12 de julio. El 12 de julio, ¿ya? Si alguien tuviera alguna duda, tal vez ahí ya van a haber entrado a la plataforma, el ideal, obviamente, que revisen bien las preguntas y si hay dudas, nos puedan contar ese día. Y obviamente también se puede a través del mail, ¿ya? Así que muchas gracias por el interés. Esperamos con mucho entusiasmo y muchas ganas las propuestas de ustedes, que sabemos que son de gran valor. ¿Pauli? Sí, no, también me sumo al agradecimiento. Genial, aunque sea a nivel virtual, pero poder encontrarnos y poder entender las dudas. Queremos hacerlo lo más amigable posible, así que todas las preguntas valen, ya sea por esta vía o por mail. Conceptos, lo que sea, son preguntas válidas. Así que denle nomás. Que estén muy bien. Chao. Que estén